han estado presentes estos 2 días, he tratado de presentar y extraer las mejores enseñanzas a través de historias de mujeres de la Biblia que marcaron la diferencia en su tiempo y que esas historias han servido como ejemplo, como testimonio para cada uno de nosotros. Y en esta noche no es la excepción. Voy a hablar acerca de un personaje que también marcó la diferencia. Hoy se titula el tema Mujer, haz la diferencia en tu iglesia. Y cuando pienso en iglesia, pienso en ti y en mí. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos las personas que integramos la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos tú y yo. Y entonces tú te preguntarás, bueno, ¿cómo voy a marcar la diferencia en mi iglesia si eso lo debemos hacer todos, ¿cierto? Todos debemos marcar la diferencia en nuestra iglesia, pero tú y yo no somos todos. Tú y yo somos hijas e hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás digas, bueno, pero es que todos somos hijos del Rey. Y sí, es cierto. Pero también te recuerdo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y también te recuerdo que la iglesia es como un hospital que está lleno de enfermos espirituales. Todos llegamos aquí enfermos con una enfermedad espiritual. Y todos, aunque estamos enfermos, no todos estamos dispuestos a ser sanados. No todos queremos recibir la medicina, tomarla como deberíamos hacerlo. No todos estamos dispuestos a cambiar y a transformar nuestra vida a través de nuestro doctor. Así que tú, en esta noche, te invito a que seas la diferencia en tu iglesia. Bueno, ¿y cómo puedo hacer la diferencia en mi iglesia si se supone que eso lo debemos hacer todo? Ok, bueno, esta noche vamos a estudiar acerca de un personaje que marcó la diferencia en su pueblo, en el pueblo de ella, el cual fue movido, fue inspirado y fue salvado por su actitud de ella. ¿Qué preparativo estás haciendo para recibir al Rey de Reyes? ¿Será que has puesto tus deseos carnales, tus pensamientos por encima de Dios? ¿Será que tu ostentación y tus pensamientos están por encima de Dios? ¿Será que tu tiempo que empleas diariamente está por encima del tiempo que le debes dedicar a Dios? No sé lo que estás haciendo, pero si todo lo que estás haciendo no pone a Dios en primer lugar, no pone a Dios como prioridad, significa que no te estás preparando para el encuentro con el Rey. ¿Qué estás haciendo para ayudar a tu iglesia en el adelantamiento de su obra? ¿Qué estás haciendo por amor a las almas que están perdiéndose allá afuera y tú solamente quieres obtenerlo para ti sola o para ti solo y venir cada sábado a la iglesia y recibir el mensaje, prepararte para ese encuentro especial, pero no invita a otros a que sean parte de ese banquete? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia para que haya unidad? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia para que los más débiles sigan avanzando? ¿Estás orando por tus hermanos y hermanas que están débiles en la fe? Muchas preguntas, ¿cierto? Pero todas ellas las hago para que tú y yo podamos reflexionar. Y entonces diga, ok, sí es cierto, necesito hacer la diferencia en mi iglesia. Mi propósito es que tú y yo marquemos la diferencia en nuestras iglesias de tal manera que las demás personas puedan ver el carácter de Jesús en tu vida. Y seas también una inspiración y una motivación para todas las personas que necesitan alcanzar la salvación. La historia que te voy a contar esta noche y de la que vamos a hablar un poco es acerca de una mujer, una muchacha, una joven. Ella fue huérfana desde bien pequeña. Su padre murió y su madre. Y saben, es una situación muy triste quedar sin padres y sin madre,
sin padre y sin madre. Pero aún así, ella quedó en las manos de su primo, porque su papá de ella era el tío de este hombre, así que era su primo de ella. Pero obviamente era mayor que ella para cuidarla. Y este hombre se encargó de educarla, de enseñarla, de tal manera que su prioridad de esta joven fuera Dios. Y saben, la situación era difícil porque este hombre, Mardoqueo, que muchos de ustedes ya saben cuál es la historia, llegó a este lugar, a Babilonia, cuando sucedió lo de Daniel y que trajeron a todas las personas cautivas a Babilonia. ¿Se acuerdan de ese momento? Él fue una de esas personas que tuvo que venir de Babilonia y fue cautivo ahí en Babilonia. La historia es que sucede que en el reino está el rey Asuero, y este rey, para entrar en contexto, este rey resulta que hace todo un banquete especial y tenía una esposa muy bella, muy bonita, así que invita en medio de todo su espectáculo, de toda su cena, de todas sus bebidas, sus amigos, sus invitados, y le dice a su esposa, pues ven para que te puedas mostrar y que los demás puedan ver tu belleza. Pero ella obviamente no estaba dispuesta a eso, quizás, no sabemos, quizás estaba cansada de ser el centro de atención solamente por su belleza. No sé cuáles hayan sido las razones de Vasti, pero ella no se presentó esa noche. Así que fue expulsada del reino esta muchacha. Esto hizo que el rey quedara libre, y entonces necesitaban una reina para el rey Asuero. Y empezaron a buscar entre todas las doncellas y todas las jóvenes vírgenes que había en todo Babilonia. Y cuando Mardoqueo escucha esto, no sé la razón tampoco, porque Mardoqueo trabajaba en el palacio. No sé la razón, pero él invita a que Esther, Hadasa, fuera partícipe de ese momento tan especial y quizás podía ser elegida como reina. Pues déjenme decirle la historia breve antes de lo que vamos a compartir, y es que ella, por su belleza, por su delicadeza, por su sencillez, no solo física, sino interior, por sus cualidades que tenía como persona, como doncella, fue elegida por el rey para ser la reina. Y todo marchaba excelente, todo iba muy bien, todo era hermoso, hasta que se dicta un decreto donde todos los judíos debían ser decapitados, debían ser muertos, eliminados todos los judíos. Entonces viene Mardoqueo y para este tiempo no había dicho Esther de qué pueblo provenía, ni quién era ella, ni de dónde provenía ella. Entonces, cuando sucede esta situación, nos damos cuenta que Mardoqueo se acerca a Esther y les dice unas palabras muy interesantes. Y vamos a ir juntos a ese versículo. Vamos a ir a Esther, al libro de Esther. Si tienen su Biblia, acompáñame. Al libro de Esther, capítulo 4. Y aquí vemos una de las cualidades que vamos a hablar en la vida de Esther. Esta muchacha, una joven sencilla, humilde, viene de una, ni siquiera no tenía padres, fue educada y crecida por su primo Mardoqueo, pero fue elegida entre tantas mujeres como reina. Y entonces sucede que cuando llega el momento difícil, la situación difícil para su pueblo, para su verdadero pueblo de ella, la situación se pone más complicada. Y en el capítulo 4 de Esther, vamos a ver el versículo 14, y Mardoqueo se acerca a ella y le dice estas palabras a Esther. Vamos a leer desde el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Saben, esta es una de las características más relevantes de la vida de Esther.
Cuando su pueblo se vio en riesgo de ser destruido, Esther reconoció y entendió que Dios la había puesto allí en el centro del palacio como esposa del rey, no para disfrutar de bienes y riqueza, no para solamente estar de adorno o de lujo, sino para interceder por su pueblo. Y cuando Mardoqueo le dice estas palabras, la respuesta de Esther muestra su amor por su pueblo y confianza que pase lo que pase, haría ella lo correcto. Ella responde en el versículo 16. Vamos a leer allí, capítulo 4. En el versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Se imaginan el amor de Esther por su pueblo? ¿Será que realmente nosotros amamos a nuestros hermanos de la iglesia, que somos capaces de dar su vida por ellos? ¿Será que amamos tanto a nuestros hermanos de la iglesia que nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para que ellos puedan alcanzar la salvación? Yo no sé, ¿verdad? Cada quien es responsable de su respuesta allí en su mente, en su corazón. Pero esta mujer estuvo dispuesta a morir cumpliendo el propósito para el cual había sido puesta en la casa del rey. Esther revela un corazón lleno de amor, un corazón lleno de obediencia y temor a Dios, porque no solo por el pueblo, sino que ella sabía que ese pueblo, la vida de ese pueblo dependía totalmente, no solo de Dios, sino también de ella. Y Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y comienza aquí una escena un poco en suspenso, difícil para la reina Esther. Era prohibido que ella se apareciera ante el rey sin ser llamada. Ella no podía presentarse ante el rey sin que el rey le dijera que podía venir y que presentarse delante de él. Así que si ella hacía esto, porque el rey se demoraba meses y meses en llamarla, o si ella hacía esto, si el rey decidía esto, ella podía morir por desobedecer. Y Esther se acerca, llega el momento, y todo el pueblo de Israel está ayunando, orando. Ella y sus doncellas estuvieron 3 días en ayuno y oración. Y se acerca lentamente al trono con el corazón latiendo a 1000. Y la gran sala real del palacio persa de Susa se suma en silencio, un silencio tan profundo que ella puede oír sus suaves pisadas y el roce de las telas de sus vestiduras reales. No debe dejarse distraer por nada. Ella debe ir enfocada y centrada en lo que va a suceder. Las esbeltas columnas quizás la podían distraer, como podemos ver ahí en la imagen. La hermosura de todo lo que adornaba el palacio, pero ella no iba con esa intención. Ella tenía que ir enfocada y centrada en lo que iba a decir. Toda su atención está puesta en el hombre sentado en el trono, y no es para menos, ese hombre tiene la vida de Esther en sus manos. Podemos aprender de esta actitud de Esther, la actitud de Esther de amar a los demás como a nosotros mismos. El rey la mira fijamente y extiende hacia ella su cetro de oro. Eso era señal de que aceptaba, obviamente ella no iba a morir, así que él aceptaba que la reina Esther pudiera acercarse a él. Ese cetro era el que definía si Esther vivía o moría. Qué gran alivio para Esther. Con este sencillo gesto le salva la vida, pues se indica que le perdona la falta que ella ha cometido, la desobediencia de no acercarse ante el rey sin ser llamada. Y Esther entonces puede acercarse al trono y, agradeciendo la clemencia del rey, alarga la mano y toca el extremo del cetro.
Esto solo se logra cuando nuestras vidas dependen de Dios. Esto solo se logró en la vida de Esther porque ella puso su vida en las manos de Dios. Ella primero dijo, ok, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a pedir que Dios sea el que nos dirija, el que Dios sea el que diga qué debo hacer en este momento tan crucial, tan importante para el pueblo judío y también para ella, porque ella estaba en peligro de morir. Y si ella moría, no había esperanza tampoco para su pueblo. Pero ella tuvo una dependencia de Dios total. Ella fue la líder en ese momento y quizás el pueblo judío en ese momento no conocía de Esther, no sabía quién era Esther, solamente sabían en ese momento que era la reina, pero no sabían que ella era una judía que estaba allí lista para salvar a su pueblo. Y entonces ella toma el control y le dice a Mardoqueo, le manda a decir, ¿sabes qué? Pónganse a ayunar y a orar, porque esta guerra no es contra sangre ni carne, sino es contra potestades de las tinieblas. Y la lucha y la guerra que tú y yo tenemos es la misma. Lo que el enemigo desea es destruir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y créanme que aquí adentro lo intenta una tras otra vez. Pero ¿será que nosotros marcamos la diferencia al poner nuestra vida en dependencia total de Dios? Salta a la vista de Asuero, que es un rey de gran riqueza y poder, y según algunos expertos, el atuendo de los monarcas persas de aquella época costaba el equivalente a cientos de millones de dólares. Obviamente la vestimenta que yo traigo esta noche no costó esa cantidad de dinero. Pero la vestimenta que tenía Esther y la que tenía el rey Asuero costaba millones de dólares. Lo podríamos poner en este tiempo. Pero a pesar de su impotente presencia, Esther puede ver cierto afecto en los ojos de Asuero. Él siente gran aprecio y amor por su esposa Esther. A su manera él la ama, porque imagínense que la veía cada ciertos meses, porque él podía ver cada noche a una de sus doncellas. Entonces el monarca le pregunta, en el versículo 3 del capítulo 5, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Y Esther ya ha mostrado una fe y una valentía excelente. Esther ya ha mostrado que ella depende totalmente de Dios. Pero ella con su astucia y su inteligencia, ella dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a adelantar a los hechos. Necesito pensar porque todo el pueblo depende de mis palabras. Todo el pueblo depende de lo que yo diga y haga. Así que Esther, con mucha cautela, con mucha prudencia, como estudiábamos el día de ayer, con mucha inteligencia al escoger sus palabras, en vez de decirles rápidamente, ¿sabes qué? El pueblo judío le han puesto un decreto. No, ella no se adelantó a decir nada. Esther lo único que hizo fue decirle, ¿sabes, rey? Lo único que me gustaría es que tú y Amán, que es el malo de la historia, tú y Amán puedan presenciar y estar en un banquete que he preparado especialmente para ustedes. Y pues obviamente el rey Asuero no estuvo en contra, estuvo dispuesto a ir, estuvo dispuesto a presentarse en ese banquete. Y es inteligente lo que Esther acaba de hacer. Entonces se presentan al banquete, Amán está feliz porque presenció, imagínense, fue invitado por el rey y la reina para presenciar este banquete tan especial. Así que de por sí él ya se creía el poderoso. Y aunque tenía un cargo importante, él se le había, como dicen en mi país, el zumo se le fue a la cabeza. Entonces este hombre, que fue el que firmó el decreto para que le dieran muerte a todos los judíos, está allí en el medio de la fiesta y regresa a su casa feliz, emocionado, gozoso. Y Esther aprovecha este momento también. Y entonces llega Amán a su casa y le dice a su esposa y a sus hijos, ¿sabes? Cuando él venía de regreso, sale de la sala fiesta del banquete, se encuentra que en el pasillo está Mardoqueo y Mardoqueo
según él y su ley que él había planeado, todos debían inclinarse cuando Amán pasara, que no era el rey. Y cuando pasa frente a Mardoqueo, Mardoqueo no se inclina ante Amán, ante Amán, perdón, él no se inclina ante él. Y entonces esto llenó de ira y de coraje a Amán, y rápidamente fue y le contó a su esposa y a sus hijos, y le dijo, la esposa, porque pues eran del mismo equipo, así que le dice, ¿sabes qué? Ve y prepara una horca y ve a donde está el rey y pídele que puedan ahorcar a Amán, a Mardoqueo, porque no ha obedecido la ley. Y entonces, hermanos, la historia de Esther es bien extendida, pero tan interesante, tan importante, aprendiendo de la vida de Esther. Y Esther prepara el banquete con esmero, procurando satisfacer todos los gustos de su esposo. Y entonces, cuando ellos estaban allí, antes de que sucediera todo esto, le dice otra vez el rey a Esther, ¿qué es lo que quieres, mujer? Y quizás esa era la oportunidad de Esther de decirle todo lo que estaba por decirle, todo lo que quería pedirle, pero todavía Esther dijo, no es el momento. Y cuán importante es a veces saber cuándo se debe hablar, cuándo callar y cuándo hablar. Y esta mujer lo tenía muy claro. Ella estaba esperando el momento preciso, el momento adecuado para pronunciar las palabras que ella necesitaba decirle al rey. Y entonces, entre todo ese gozo y esa emoción que tenían, le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que mañana tú y Amán volvieran a venir a este banquete que he preparado para ustedes, porque estoy feliz y quiero compartirlo con ustedes. Entonces sucedió que al otro día, cuando regresan, esa noche se le fue el sueño a Asuero y no podía dormir, así que empezó a pedirle que le leyeran la lista de lo que había sucedido y todas las informaciones que necesitaba escuchar como rey. Y esa hora que no tenía sueño se pusieron a leerle. Y descubrió en esa lectura que alguien lo había salvado de la muerte, de una muerte que alguien había conspirado contra él, que era el mismo Amán que quería obtener el trono. Y cuando escuchó esto, dijo, pero ¿quién fue esa persona que fue capaz de salvarme y qué recompensa se le ha dado? Y dijo, pues no se le ha dado nada. Ok, entonces mandó a buscar a uno de sus principales y resulta que quien estaba en el patio esperando por él para decirle de la horca era Amán. Pero antes de que él pudiera pronunciar palabra alguna, ya el rey Asuero le dice, ¿sabes qué? Alguien que me salvó, que me libró de la muerte. ¿Quién fue esa persona? Y él venía a decirle que esa persona debía ir a la horca. Pero cuando los planes de Dios son diferentes, hermanos, no importa lo que el enemigo quiera contra nosotros. El Espíritu Santo y Dios trabajan para que se cumpla su voluntad. Y resulta que viene y le dice, ¿sabes qué? Mándame a buscar a esa persona, tráele y vamos a darle una recompensa. Y bueno, resulta que fue Mardoqueo. Y pues estaba enojado y triste el Amán por la situación, porque no le salió el plan como él había pensado que debía suceder y que él quería que sucediera. Y entonces llega, para resumir más la historia, llega el momento en que van a la segunda fiesta, el segundo banquete, a festejar y ahora sí a disfrutar. Y entonces Esther se acerca al rey y le dice el rey nuevamente. Ella aprovechó esa oportunidad y le dice, ¿qué quieres, mujer? Y ella rápidamente aprovecha y dice, ¿sabes qué? Es que mi pueblo, yo soy judía, y le empieza a explicar toda la historia que ya le he contado a ustedes. Y entonces Asuero se da cuenta de la situación, se da cuenta de lo que está pasando y dice, ¿quién es esta persona que está conspirando? Saben, qué virtud tan valiosa, aunque es escasa, es la paciencia. Y esta mujer, Esther, a pesar de sentirse angustiada, desesperada, ansiosa, ella guardó el momento ideal para hablar. Y quizás debemos hacer bien en seguir su ejemplo, buscar el momento preciso y especial para cuando debemos hablar. Si intentamos convencer a alguien de nuestra iglesia con autoridad de que algo que está sucediendo mal y nos adelantamos y queremos hablar
sin pensar lo que vamos a decir, sin tener paciencia y esperar los planes de Dios, el resultado será catastrófico. Pero si aprendemos de Esther, una mujer que supo esperar el momento oportuno y hablar con apacibilidad y bondad, como lo hizo Esther. Gracias a la paciencia de Esther, tiene lugar una serie de sucesos claves en la vida de Esther y del pueblo de Israel a partir de ese momento. Y entonces cuando sucede eso, que ya están al terminar, que le cuenta Esther acerca de lo que sucedió a Asuero, dice que muy agitado Asuero quiere saber y empieza a preocuparse y a pensar y lleno de rencor y de saber porque quién es el que quiere matar a la familia, al pueblo de mi esposa, de la reina. Y como Esther fue paciente y esperó un día más para presentar su solicitud al rey, Amán tuvo tiempo para preparar y pensar todo lo que él había planeado, pero no sabía lo que estaba sucediendo allí. Y entonces sucede que Esther, al escuchar las palabras de Esther, Asuero le pregunta, ¿quién es este y precisamente dónde está el que se ha envalentonado para obrar así? Imagina Esther señalando a Amán y diciendo, este hombre es el hombre, el adversario, el enemigo, es este miserable Amán. Y todo parece detenerse por un instante porque estamos hablando que era la mano derecha del rey, que era el hombre en quien él había confiado todo ese momento. Era el hombre que él creía el más superior en su reino. Era el hombre que tenía su anillo de rey. Y todo queda en silencio en ese instante y Amán siente como el pánico va apoderándose de él y una mirada que enfureció el rostro de Asuero le basta para entender que la situación desesperada es que el rey ha comprendido que su consejero de confianza lo ha manipulado. Y le hizo firmar un decreto que significaría la muerte de su amada esposa. Y eso fue en complot de Amán. ¿Y cómo nos enseña el ejemplo de Esther? Que nunca debemos perder la fe ni en la esperanza. En el mundo que vivimos es fácil llegar a pensar que la justicia nunca triunfará. Es fácil pensar, bueno, es que solamente a mí me pasan estas cosas. Es fácil pensar, es que, bueno, ¿hasta cuándo voy a soportar? ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Esther jamás perdió la fe y la esperanza, ni tampoco se amargó. Y llegado el momento se puso con valor de parte de la justicia y dejó los asuntos en manos de Jehová. Hagamos nosotros igual. Dios sigue siendo el mismo que en aquel entonces. La historia se resume que el pueblo fue salvado por Esther y no murió. El pueblo fue liberado gracias a una mujer que su dependencia la puso en las manos de Dios, que su vida la puso en las manos de Dios. A una mujer que marcó la diferencia en su pueblo, en el reino en el que estaba y en todo lugar en que debía presentarse. Una mujer que supo tener paciencia cuando llegaron los momentos difíciles, cuando llegaban los momentos en que ella quería actuar, pero sabía que debía esperar el tiempo de Dios. Una mujer que supo callar cuando era necesario no hablar. Una mujer que supo esperar el momento oportuno, preciso, con las palabras correctas para pronunciar unas palabras y salvar a su pueblo de la muerte. Ahora puede la reina respirar tranquila. Podría hacerlo si fuera una mujer egoísta. Si ella hubiera dicho, sabes que yo no voy a arriesgar mi vida, es muy peligroso presentarme ante el rey y si muero. Pero ella, sus palabras fueron, si perezco, que perezca. Porque ella iba confiada en el Dios en quien ella había creído. Y si el rey aún así decidía que ella debía morir, ella iba confiada en que Dios haría su voluntad. Que en quien ella había creído era el Dios de Israel, el Dios que le había enseñado. Y dice la Biblia que había echado la suerte y según el idioma original, Pur, que todavía
en ese tiempo, faltaban meses para que llegara ese día, pero se va acercando rápidamente y para evitarse la tragedia de ese momento, con altruismo, sin pensar en ella misma, Esther vuelve a arriesgar su vida presentándose otra vez ante el rey sin una invitación oficial. Y esta vez ella llora por su pueblo y le suplica a su esposo que anule el terrible edicto. Sin embargo, las leyes que promulgaba en nombre de los monarcas persas no pueden cambiarse. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el plan de Dios? Porque ella venía a rogarle al rey que cambiara el edicto que él había hecho de que todos los judíos debían morir. Pero entonces el rey, por mucho que él ama a Esther, le dice, pues es que yo no lo puedo cambiar. No se puede cambiar la ley que ya se ha puesto. Entonces el rey faculta a Esther y a Mardoqueo para que dicten una ley nueva. Imagínense hasta dónde llegó el rey. Le dice ahora a Esther, la reina, y a Mardoqueo, su primo, le dice que ellos luchen y defiendan a su pueblo y les da la oportunidad de que ellos dicten una nueva ley para su pueblo, los judíos. ¿Podemos imaginarnos la escena? Judíos de todo inmenso territorio persa armándose y preparándose para la batalla, algo que jamás habría podido hacer sin el nuevo edicto. Pero quedaba por ver otra cuestión más importante. ¿Apoyaría Jehová de los ejércitos al pueblo judío? ¿Ustedes qué creen? Saben, no fue tan sencillo como parece. No se podía revocar la ley. La ley nueva era que ellos podían ahora defenderse. Podían luchar por su pueblo. Podían luchar por ellos mismos. Y Esther y Mardoqueo enviaron decretos a todos los judíos del imperio persa. Y cuando por fin llega el día designado, el pueblo de Dios está listo. De hecho, muchos funcionarios persas se han puesto a su lado. Pues la noticia de que el nuevo primer ministro, que es ahora Mardoqueo, que se le ha dado ese título, el judío, se ha extendido por todo el imperio. Y qué gran victoria es la que otorga Jehová. Hermanos, Dios no nos da las cosas a medias. Cuando Dios te va a dar una victoria, te la da completa. Cuando Dios te tiene algo preparado para ti, es completo y todo va a ser para bien. Todo va a ser para tener una victoria en Cristo Jesús. La joven Esther tuvo que asumir responsabilidades muy serias. Ella tuvo que enfrentarse y como dictar también este decreto. Ella tuvo que hacer muchas cosas de grandes responsabilidades, pero ella estaba dispuesta a hacer todo eso por su pueblo. Ella amaba a su pueblo y estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para que su pueblo se salvara. Es difícil a veces en nuestras iglesias marcar la diferencia. Es difícil a veces cuando alguien se queja, alguien nos miró con ojos, decimos por ahí, retorcidos. Cuando alguien nos hizo algo, rápidamente somos rápidos, no para callar, sino para hablar, para juzgar, para criticar. Cuando tenemos un liderazgo en la iglesia, es muy fácil que otros te miren y te juzguen. Cuando estamos en la iglesia es muy fácil sentarnos en la banca, pero ¿qué estamos haciendo para que otros alcancen la salvación? Cuando venimos a la iglesia es muy fácil sentarnos, pero ¿realmente estás teniendo una vida de dependencia con Dios? ¿Realmente estás teniendo una vida que transforme tu vida para la eternidad? Mi deseo es que en esta noche tú y yo podamos salir de aquí transformadas a una vida mejor, transformadas a marcar la diferencia en nuestras iglesias. Que cuando todos los demás miren es que la hermana, es que el hermano es una hija, es una princesa de Dios, porque refleja el carácter de Dios en su vida. Porque es una mujer prudente, porque es una mujer que sabe callar cuando es necesario y sabe hablar cuando también es el momento. Porque sabe tener paciencia y esperar los momentos de Dios, no desesperarse. Si tu deseo es que Dios te ayude a marcar la diferencia, a hacer la diferencia, alguien va a cantar en este momento. Mientras ella canta,
Me gustaría que todas las mujeres, y los hombres si también gustan, obviamente,